Bienvenidos a su podcast, Los Nigromantes. Les relataremos historias de terror que los dejarán completamente aterrados, llenos de intriga y misterio. Comenzamos. El Nahual Juan, perro negro. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real, aunque la misma sucedió en el año de 1985. Algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les cogiese la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido más pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en el ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes Pedro y don Noel decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar, y era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar solos donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligando a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que habían visto durante la noche. En la mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar. Llegó tarde al rancho, luego que habían emprendido el camino largo desde el ganadero. A ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar a la puerta de su casa, desesperadamente. Don Noel, necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de don Noel y con una mirada seria le dijo: Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar los daños que el hombre esté causando. Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario: déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina. Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que él estaba transformado en nahual, el hombre no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaba, pero sí que estaban seguros que él era por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para don Noel desafortunadamente le ocurrió. El Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa a dormir.
Tanto le indignó a don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera, demasiado severa. Qué gran sorpresa que al llegar a su casa se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa de Juan. No estaba ni siquiera en casa, pero don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió en busca del animal y soplando tiros al aire para apuntarle y matarlo llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en dónde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas y luego pasaron años donde no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el Nahual, aún vive por esos lugares. Después de tanto tiempo, este sigue todavía vivo. Y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en un animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche, se alimenta de animales y de lo que encuentre. Si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México, recuerda nunca tener miedo, y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. A mi hermano lo mató un cerdo humano, no sé cómo explicarlo. Mejor les relataré cómo el amor por un animal tan común como un cerdito puede causar cólera cuando no se les ama y protege de forma recíproca como ellos nos aman a nosotros. Mi familia tiene un criadero de cerdos en un rancho a las afueras de Pachuca. Nosotros, como cualquier niño, solo sabíamos que teníamos animales de crianza. Más poco sabíamos del destino de estos. No sabíamos a ciencia cierta los métodos que utilizaban para matar a los animales, y que eso, su carne se aprovechaba para hacer comida como salchichas o chuletas. A la granja a menudo llegaban camadas de pequeños cerditos. Sin embargo, una pequeña cría en particular llamó poderosamente nuestra atención. Un cerdito blanco que tenía una única y peculiar marca negra en forma de corazón colocada justo en medio de su nariz aplanada. Papá nos advirtió que no nos encariñamos porque pronto se tendría que vender. Cuando nos dijo esto, ya era tarde, porque ya hasta le habíamos puesto un nombre: Adán. Unos meses después, en la madrugada, llegó doña Gertrudis, que necesitaba un cerdo para una fiesta. Cuando quisieron venderlo, lloramos y los 4 hermanos nos aferramos tan fuerte como pudimos al animal. Papá nos decía que nos quitáramos. No sabíamos qué decir, solo repetíamos: no se lo lleve, señora, no se lo lleve. En nuestra inocencia le decíamos a la compradora: los puercos ni siquiera disfrutan de las fiestas. Creo que eso fue bastante enternecedor, por lo que dijo a papá que tal vez escogería otro cerdo para su banquete. Después doña Gertrudis se marchó de la granja sin llevarse ningún cerdo consigo. Papá estaba hecho una furia. Nos castigó por hacerlo pasar por tal vergüenza. Nos dio una tunda que nos dolió en el alma, pero qué felices aceptamos. Qué felices estábamos aceptando que se quedó el cerdito, contentos porque nuestro Adán seguiría con nosotros. Después de unas horas que se le pasó el coraje, habló con nosotros y nos dijo que algún día tendríamos que hacernos cargo de la granja familiar. Nos dio un delantal a cada uno y nos dijo: acompáñenme. Nos llevó hasta el fondo del corral de los puercos, donde una puerta cerrada con cadena y candado fue abierta por papá. Es una escena que se impregnó como una pesadilla en nuestra mente. Dentro había manchas de sangre por doquier, varias docenas de ganchos en los que colgaban piernas, cabezas y restos de cerdo. Miré a papá y no pude evitar que mis lágrimas salieran. Papá revolvió mi cabello y nos dijo a todos: ya es hora de que se vuelvan hombres. Nos dejó ahí y salió por unos instantes. De regreso traía a Adán amarrado, quien sin resistencia lo seguía, pues era muy dócil y tranquilo como para saber lo que le esperaba. En esa cámara, mi padre tomó la pistola de perno cargada con un cartucho de aire comprimido que puso en la mano de mi hermano, el más grande. Puso a Adán en una jaula para que no se moviera, mientras él disparó y le quitaba la vida. Mi hermano no pudo hacerlo,
Papá le arrebató la pistola y disparó fríamente en el centro del cráneo del animal. Adán no hizo ningún tipo de sonido. Yo cerré los ojos para no ver cómo pataleaba en el suelo, mientras que su sangre corría por la coladera. Salimos de ahí con un cúmulo de sentimientos encontrados. Un dolor por no haber podido hecho nada para salvar a nuestra mascota y un odio profundo y absoluto a mi padre por habernos arrebatado la tierna mirada de un amigo. Papá cargó la camioneta con los restos de Adán y llevó un cazo con quemador y se marchó dejándonos llorar nuestra pérdida. Más tarde, ya siendo de noche, regresó sin nada en la batea del vehículo. Nos dijo que nos bañáramos y nos cambiáramos para asistir a la casa de doña Gertrudis, que nos había invitado a unos 15 años. Eso mitigó de a poco el mal sabor de boca, pues casi no nos invitaban a fiestas. Y vaya que disfrutábamos mucho de la convivencia de otros niños. Una hora más tarde estábamos listos con lo mejor que teníamos para ponernos. Llegamos a la casa de la señora, que era muy linda y grande. Nos sentaron en una mesa colectiva donde nos sirvieron de comer unas ricas carnitas que tenían un sabor exquisito. Y qué decir del delicioso vaso de refresco que nos dieron. La fiesta culminó para nosotros a medianoche, cuando papá se despidió de la anfitriona, diciendo que el día siguiente tendríamos que reanudar nuestras labores muy temprano. Subimos a la camioneta satisfechos de haber jugado hasta hartarnos con los niños presentes. Cuando se subió a la camioneta para ir a casa, la camioneta no encendió. Por suerte, no estábamos lejos y por la zona no había delincuencia. No había nada que nos pudiera hacer daño, no había nada que pudiésemos lamentar. Papá necesitaba la camioneta para seguir con las entregas al día siguiente, así que nos ordenó caminar hasta la casa en lo que reparaba el motor. Para él fue un fastidio, para nosotros significaba una oportunidad de seguir jugando en el camino a lo que se nos ocurriera. Llegando a una zona donde había montículos de zacate que les llamamos mogotes, mi hermano, el más grande, pidió que nos calláramos. ¿Qué fue eso? Era sonido de unas pisadas acercándose a nosotros. Volteamos, pero no vimos nada. Aceleramos el paso para evitar encontrarnos con coyotes o algún animal que pudiese hacernos daño. Aún así, las pisadas de lo que fuera que nos seguía se oían cada vez más cerca. Casi al llegar a casa, donde teníamos que pasar por un callejón angosto, las pisadas que nos seguían se intensificaron. Volteamos y venían acompañadas de una sombra de un animal enorme que fácilmente podría ser un toro. Se aproximó a nosotros mientras que se erguía hasta quedar en pie como un humano. La luz dejaba ver a un cerdo imponente con una mancha en el hocico en forma de corazón. Corrió hacia nosotros mientras decía: ¿disfrutaron de mi carne? Corrimos lo más que pudimos, pero mi hermano no corrió con tanta suerte. Lo embistió brutalmente, atravesándole su delgado pecho con uno de sus cuernos. Le hablamos a papá apenas llegamos hasta el teléfono. Cuando él llegó al callejón, mi hermano yacía ensartado en una estaca que formaba parte de una cerca. Papá no pudo superar la pérdida de mi hermano. A decir verdad, tampoco nosotros. Y la policía nunca encontró al asesino. ¿Y cómo podría? Estas historias de terror que, aunque lo duden, son reales. ¿O qué creen ustedes? Déjanos tus comentarios y qué tipo de historias les gustaría escuchar. Hasta la próxima.